Buenas tardes, señores. Buenas tardes, ingeniera. Benavides. Bendezú. Coveñas. Guadalupe. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Guerrero. Guamaní. Presente. Ya. Huarcaya. Julca. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Medina. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Enhorabuena. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Núñez. Ochoa. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Peña. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Polo. Quispe. Rivas. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Santana. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Sornosa. Tello. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Wu. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como les había dicho anteriormente, hoy día vamos a hacer el seminario para problemas de hidráulica. El tema del primer seminario es el que está publicado en el aula virtual. Empezamos con la pregunta 1. Un voluntario para leer la pregunta 1. ¿Voluntario o voluntaria? Yo, ingeniera. Lea, por favor. La información mostrada en la tabla corresponde al aforo realizado en el río Tigre, en las Piedritas, en Venezuela, 18 de agosto del 69. Durante el evento de avenidas máximas del año, la rugosidad absoluta del fondo se considera igual a 0.45 milímetros. Se pide calcular el caudal total de la sección, la velocidad media, los coeficientes de Coriolis y Businex, River, ¿eso también? La parte que está en inglés. Sí, gracias. Esa es la referencia de donde se ha tomado este problema, que es nuestro libro de texto. O sea, hidráulica fluvial para emplazamientos en carreteras. Podemos ver ahí en los datos que nos están dando los valores de la profundidad en una subsección Y sub 0i, y luego ahí nos indican el delta de ZI, que es la distancia entre una sección y la otra, y la velocidad T, que ha sido medida en esa subsección. Entonces, el primer tirante punto 8 consideramos que está medido a 1.22 de la orilla, y en el cual se medió se considera que la velocidad es 0. Y de ahí, bueno, siguen avanzando los datos, de tal manera que tenemos lecturas con deltas de I de 2.44, luego 2.13,
1.16, hasta llegar a la otra orilla que está a 0.76 de la anterior y donde se ha medido una velocidad de 0. En el punto anterior también tenemos una velocidad de 0. Y lo que nos han pedido determinar en este caso es el caudal total de la sección, la velocidad media y los coeficientes de Coriolis y Boussinex. Para ello tenemos que esto corresponde a un aforo de área-velocidad. Y por tanto tenemos que determinar primero el caudal de cada subsección multiplicando la velocidad media por el área. En este caso nos están dando de datos los delta de z y los y sub 0 y de tal manera que aquí en esta figura diríamos d sub z con tirante y sub i. El área sería el producto de los dos. Y la velocidad media nos estaría dando el caudal directamente en la subsección velocidad por tirante y por ancho. De tal manera que el caudal total es la suma, el área total es la suma y la velocidad media sería el caudal entre el área. Con lo cual tendríamos la pregunta A y la pregunta B respondidas, puesto que esto corresponde a un aforo. Aquí en el cuadro entonces tenemos transcritos los valores de y sub 0, delta de z, las velocidades medidas y tenemos el área, el delta del área que sería el producto del delta de z por el tirante y el delta de q que es el producto de velocidad por el área. Con lo cual tenemos que el caudal total sería la suma, el área total de esta suma y el cociente de esos dos nos daría la velocidad media. Con lo cual ya tenemos contestadas las dos primeras preguntas. Caudal total y velocidad media. Y ahora nos dicen que determinemos los coeficientes de Coriolis y de Boussinex. Y para ello teníamos esta expresión en el cual alfa está dada por el área del cuadrado, el caudal al cubo, y la sumatoria de los alfa i' por los b sub i al cuadrado, y estos se refieren a cada uno de estos b sub i que están aquí indicados, y los caudales correspondientes a cada subsección. Ahí entonces el único asunto es determinar el alfa i'. Y para ese alfa i' es que tenemos este gráfico. En este gráfico de acá nos están dando los valores de alfa' y beta' que corresponden al cociente del y sub 0 entre el k, que es la rugosidad absoluta. Esa rugosidad absoluta nos la han dado de dato y entonces si es que queremos un valor para cada subsección, tendríamos que ingresar el y sub 0i entre la rugosidad absoluta. Con eso se ingresa a la curva de beta' y se saca el beta'. Ingresando a la curva del alfa', sacaríamos el alfa' correspondiente. Podemos ver que los beta' varían desde 1,005, digamos, hasta 1,05. Y los alfa' desde 1,01 hasta 1,12. Y con lo cual podemos encontrar aquí en la tabla para aplicar estas ecuaciones. El área es constante, caudal constante y lo único que estaría variando es lo que está en este interior de la sumatoria, en el cual aparece el delta QI que está en esta columna. Y luego tenemos, para poder calcular el alfa es BI cuadrado delta QI, que es este producto de aquí. Y para poder determinar el beta es el beta i delta de QI que está en esta columna. Con lo cual podemos ver que aquí se está considerando sacar fuera de la sumatoria estos valores de alfa i' y beta i'. Y se han hecho las sumatorias internas. Y los valores de alfa' y beta' se han considerado solamente para el tirante máximo, que es y sub 0 igual a 390. De tal manera que con y sub 0 390 entre la rugosidad absoluta se tiene este valor. Pero el tirante mínimo tenemos este otro valor. Y con lo cual se ha tomado un promedio para los valores de alfa' y beta'.
Ahora esta es una aproximación porque también hemos podido incluir aquí en este cuadro el cociente del y sub 0i entre k y para cada uno de ellos determinar el alfa prima y el beta prima y hacer los productos correspondientes. Y por simplificar es que se ha hecho solamente un cálculo para el máximo y el mínimo y el promedio se ha considerado igual para todos. Con lo cual ya tenemos los valores de alfa y de beta que corresponderían a este aforo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ingeniero, disculpe, en el cuadro, en la tabla, había un delta de A sub I. ¿Esa parte cómo se calculó? El área es el delta de la sub I se refiere a el área de la subsección. El delta ZI es el ancho de la subsección. El delta de A sub I es el área de la subsección. Y entonces aquí tenemos que el delta de área está dada por el tirante por el delta de W. Aquí dice delta de W, debería decir delta de Z. El delta de Z por el Y, ese es el delta del área. Es decir, ancho por tirante, por profundidad. En realidad estas son profundidades porque recordemos que la palabra tirante la reservamos para la máxima profundidad. Entonces estas son profundidades en cada subsección. El ancho de la subsección. Y por tanto el área de la subsección es el producto de profundidad por ancho. Y el caudal de la subsección es el producto del área por la velocidad. ¿Ya está claro? El primer dato, el 0.8, 1.22, eso todavía no, o sea, no se toma en cuenta, ¿no? No es que no se tome en cuenta, sino que a la hora que se multiplica por 0 sale 0. O sea, la velocidad es 0. Pero en el delta de área, ahí no multiplica por el 0. No, pues, pero hemos podido escribir el valor. ¿Cuánto sale? 0.8 por 1.22. Sale 0.016. 976. Ya hemos podido escribir ese valor, que de hecho podría escribirse. Y de todas maneras, al multiplicarlo por 0 nos va a dar 0. O sea, tiene usted razón que esto hay que corregir. Hay que poner 0.8 por 1.22. Igual en la parte de estos datos, también el área sería 1.16 por 1.68. Aquí sí está escrito. El otro sí es 0 por 0.76. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, una consulta. En la parte de para tirante máximo y tirante mínimo, la relación entre el Y y la rugosidad absoluta me da un alfa prima para el máximo. Después me da un alfa prima para el mínimo. Eso se suma y la semisuma es lo que pone abajo en el promedio. No. Más bien lo que se ha promediado es el Y sub 0 entre K. O sea, 750 más 8700. Entre 2. Y ese promedio de Y sub 0 entre K es lo que han usado para determinar el alfa prima y el beta prima. Ahí, ingeniera, ahora sí. Claro, en realidad para nosotros sería mucho más sencillo. Este texto es ¿de qué año es? Bueno, no recuerdo, pero ya tiene varios años. Así que es probable que para nosotros sea más sencillo adoptar aquí una variación a esta curva. De tal manera que podemos ingresar con cada Y sub 0K y determinar el alfa prima y el beta prima para cada subsección. Y con lo cual ya estarían incluidos, aquí habría que incluir 2 columnas más acá, alfa prima por esto y el beta prima por el otro, y con lo cual tendríamos la suma. Aunque, bueno, también es relativo en cuestión de facilidad, más fácil es esto. Y seguramente que han considerado que esta aproximación es válida para el cálculo de alfa y beta. Ingeniera, ¿Sí? las velocidades que nos dan en el cuadro
son las que se miden a 0,20 y a 0,80 de profundidad, o Sí, probablemente han sido medidas a distintas profundidades y el valor que nos han dado ya es la velocidad media en cada subsección. Puede ser que para el primer punto lo hayan medido como velocidad superficial y luego para los otros han podido medir seguramente solo a 0,6 y en los otros probablemente a 0,6, digo 0,8 y 0,2. Y lo que nos están dando como dato es la velocidad media en la subsección. o sea, pueden combinar, ¿no? No solamente es a 0,8, a 0,2 y a 0,8, pueden hacer de los otros métodos también. Claro, porque la idea es encontrar un valor de la velocidad que sea representativo. Por eso es que habíamos comentado aquí que para poder medir la velocidad de la mejor manera, podemos utilizar distintos procedimientos. El que tenemos aquí entonces corresponde a que nosotros podríamos medir en 2 puntos cuando existe una profundidad suficiente para medir allí. Pero si la velocidad no es tan grande, bastaría con medir en un solo punto. Y si la altura del correntómetro no nos permite ni siquiera medir a 0,6 porque la profundidad es más pequeña, podemos medir solamente asegurándonos de que las paletas del correntómetro estén completamente cubiertas por el agua. Pero incluso se podría medir en muchos más puntos si es que la profundidad es mucho mayor. Entonces teníamos, por ejemplo, aquí este medidor acústico permite medir las velocidades en toda la sección vertical, toda la vertical quise decir, de tal manera que nosotros podemos procesar todos estos valores también para poder determinar cuál podría ser la velocidad media en cada subsección. Para lo cual podríamos trabajar con distintos métodos que nos permitan, si tenemos una determinada vertical, determinar cuáles son las velocidades representativas para esa vertical, que sería equivalente a medir en varios puntos. Ingeniera, entonces, esta velocidad que nos muestran es de la sección de y igual, entre y igual a 0 y y igual a 0,8, ¿verdad? No, no es el Y, es el ancho. Aquí lo que tenemos es esto. ¿Dónde está? Esto. Esta es la sección. Entonces, el primer punto, que sería esta X, ha sido medido a 0,8. Y en ese 0,8 han medido un valor de 0. Luego, entre este punto que está a 0,8 de la orilla, han medido otro punto. Ese otro punto está en el otro delta de Z. Y el otro delta de Z es 1,22. No, ¿qué digo? El primero estaba a 1,22 de la orilla. Y tiene una profundidad de 0,8. Este acá tiene una profundidad de 0,8 y está a 1,22 de la orilla. El siguiente punto que han medido está a 2,44 del anterior. Y tiene una profundidad que está ahí en el cuadro de 0,335. Entonces, esa velocidad media corresponde a cada una de esas secciones, ¿no? Primera sección, segunda sección. Sí. Aquí entonces consideraríamos cada uno de estos achorados como una sección. Para cada una de esas subsecciones se midió una profundidad, que es el valor de Y sub 0i que se indica, y un ancho, que es el delta de ZI. Y que en esta figura está como B sub I, el delta de Z, y como H sub I, el Y sub 0i. Esto es lo que se ha medido y se ha medido en distintas subsecciones. Empezando desde una orilla en la cual consideramos que está el 0 y desde ahí comienzan a medir el delta de Z hasta la siguiente lectura. Delta de Z, que sería la distancia entre las lecturas. Que en esta fórmula que tenemos sería esto. El ancho
el ancho de la subsección. ¿Ya está claro? Sí, ingeniera, muchas gracias. Ya, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Y en la siguiente pregunta, a ver quién la lee. Yo la leo, si soy ingeniera. Ya, muy bien, gracias. Ok. Pregunta 2. La figura ilustra el flujo de un vertedero de lámina libre en un canal rectangular ancho. Unas mediciones indican que la profundidad en el borde es aproximadamente 0.72 veces la profundidad crítica y que el flujo de aproximación es subcrítico. La profundidad crítica ocurre alrededor de 5 veces la profundidad crítica corriente arriba del borde, cuya profundidad en el caso estudiado es 0.5 metros. Calcular el caudal volumétrico por unidad de ancho del canal, la pendiente crítica si el canal está cubierto con ladrillo, la pendiente crítica si el canal está empedrado y el número de fruta en el vertedero. Muchas gracias. Este problema está sacado de este texto de mecánica de fluidos. Bueno, aquí dice que este es un vertedero. Por lo general nosotros consideramos el vertedero como una sobreelevación, pero recordemos que la característica de un vertedero es que el agua vierta por encima. Entonces aquí lo han dibujado el canal y desde este canal el agua está virtiendo, lo cual significa que esto sí es un vertedero. Después nos dicen que es de lámina libre, es decir, que descarga libremente en un canal rectangular ancho. Y las mediciones nos indican que la profundidad en el borde es 0.72 veces la profundidad crítica. Habíamos dicho que esto es lo que sucede, que en la realidad no es que el tirante sea crítico justamente en el borde, sino que es una aproximación que hacemos y que también es válida. Pero aquí sí nos están precisando que justo en el vertimiento es 0.72 del Y crítico y que el Y crítico se presenta a 5 veces el tirante crítico alejado de este punto. Yo les pregunto, si tenemos esta condición, ¿este flujo es subcrítico o supercrítico en el canal? ¿Supercrítico? No puede ser supercrítico porque está pasando por el tirante crítico. Si fuera supercrítico, estaría por debajo del tirante crítico. En cambio, aquí dice que está pasando por el tirante crítico. Quiere decir que es un flujo subcrítico, pasa por el tirante crítico y cae. Si nosotros consideráramos una aplicación cualquiera, simple y llanamente diríamos que el tirante es crítico aquí en el punto de vertimiento y no nos interesaría esta pequeña distancia. Pero para este ejemplo sí nos están precisando, pero podemos determinar que el flujo tiene que ser subcrítico en el canal, o a lo más crítico, que venga con tirante crítico y de ahí caiga, o si no viene con tirante subcrítico y de ahí cae. Pero no podría venir con tirante supercrítico y después subir al crítico para luego caer. En este ejemplo entonces el flujo es o subcrítico o crítico. Entonces nos piden que determinemos el caudal volumétrico por unidad de ancho del canal. Y para eso nos han dado el dato en donde dice que la profundidad es de 0,5 metros. Después nos dicen que con dos materiales, uno que es ladrillo y otro que es empedrado, para cada uno de los cuales corresponde un coeficiente de rugosidad, determinemos cuál es la pendiente crítica. Es decir, esto teniendo el mismo tirante crítico, puede ser que la pendiente sea diferente si la rugosidad es diferente. Y además piden determinar el número de Froude que corresponde a esta condición.
Tenemos aquí entonces la pregunta 2. En esta pregunta 2 tenemos aquí la figura del canal rectangular ancho. Nos dan la relación de la profundidad en el vértice y el tirante crítico. Ya hemos determinado que es un flujo subcrítico y además nos dan como dato la ubicación del tirante crítico. Y nos piden determinar el caudal volumétrico por unidad de ancho del canal, la pendiente crítica si el canal está cubierto con ladrillo, la pendiente crítica si el canal está empedrado y el número de fruta en el vertedero. Ahora ustedes dirán, pero si todo eso ya lo habíamos leído, ¿qué cosa hacemos perdiendo tiempo leyendo de nuevo? Pero algo muy importante es que siempre debemos fijarnos cuáles son los datos y qué cosas nos preguntan. Primero porque cuando estamos respondiendo, podemos utilizar los datos que nos han dado. Y a veces no podemos llegar a la solución del problema porque no nos hemos fijado que hay un dato. Por ejemplo, hay un dato que yo no he escrito aquí en esta relación. Y ese dato también es muy importante para la solución. ¿Cuál es el dato del problema que yo no he escrito en esta relación de datos? El valor de la profundidad, 0.5, si no me equivoco. No, ahí es, cuando dice relación profundidad en el vértice, está aquí. Y cuando dice ubicación del tirante, está aquí. Pero hay una que yo no he escrito. ¿Cuál es? Es justamente la medida del tirante crítico. Ah, la medida del tirante. La medida del tirante, que es dato. Eso, pero aparte de ese, también hay otra que no he escrito. ¿Y qué es importante para la solución? No. Eso casi siempre nos pasa. O sea, cuando leemos un problema, agarramos y asumimos que ya todo lo tenemos entendido. El caudal. Sección rectangular. Ah, eso. El canal es de sección rectangular. Ese es el dato importante porque con esa sección rectangular ya podemos resolver todo. Y sin embargo no está escrito. Y por eso siempre vale la pena que leamos 1 o 2 veces y que anotemos bien todos los datos para que no se nos pierda ninguno. Y respecto a lo que nos pregunta también, porque a veces decimos, oh, qué fácil está esto, pum, 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 lo respondemos y después nos vamos. Y cuando nos damos cuenta que hay una pregunta que no habíamos respondido. Por eso mejor anotamos bien qué nos están preguntando y nos aseguramos de que estamos contestando todo lo que nos preguntan. Bueno, entonces vamos. Ahí para determinar el caudal volumétrico por unidad de ancho, nos dicen que en un canal rectangular es Y crítico igual a raíz cúbica de Q cuadrado entre G, donde Q es el ancho unitario. Que solo lo podemos usar porque es un canal rectangular. Y de aquí nos habían dicho que el Y crítico es el Y en el borde entre punto 72. Este punto 5 metros entonces es el Y que está en el borde. Con lo cual ya tenemos el tirante crítico y podemos determinar cuánto es el caudal unitario. Y tenemos que este caudal unitario sería 1.81 metros cuadrados por segundo. Como es un canal ancho y no nos han dado el ancho, solo nos han pedido caudal volumétrico por unidad de ancho del canal. O sea, este Q unitario. En la segunda pregunta nos decían que determinamos la pendiente crítica. Si el canal está cubierto con ladrillo. Para eso buscamos de tablas el coeficiente de Manning del ladrillo, que es 0.015. Y la fórmula para pendiente crítica sacada de la ecuación de Manning es la que cumple al mismo tiempo la condición de fruto igual a 1 y de tirante normal. Con lo cual, de aquí, para el canal rectangular, queda esta expresión que ya permite determinar la pendiente crítica en el caso del ladrillo, que sería 2,5 por 1000.
En cambio, si el canal está empedrado, también sacamos de tablas el N correspondiente, que es 0.025, y la pendiente crítica en este caso es 6,9 por 1000. ¿Cuál es la siguiente pregunta? A ver, vayan viendo ustedes un minuto. A ver, entonces, ¿cuál era la pregunta que faltaba? El número de fruit del vertedero. ¿Cómo calculamos ese número de fruit? El fruit aquí en el vertedero. A ver, acá hay una respuesta en el chat. Vamos a ver. Ah, ya. Bueno, estas respuestas eran de la otra pregunta. Aquí para el número de fruit usamos la expresión que corresponde a un canal rectangular. En ese canal rectangular sabemos que el número de fruit está en función de la velocidad. Aquí hay uno más. Así. Y ese es el cociente de la velocidad entre raíz de g por el tirante. Y por tanto necesitamos determinar la velocidad. Y para determinar la velocidad se está planteando la ecuación de Bernoulli entre el punto que corresponde al tirante crítico y el punto que corresponde al borde, que está con la letra B. Y se están despreciando las pérdidas de energía. Aquí en el punto inicial, para un canal rectangular también se cumple que la velocidad crítica es igual a G por Y crítico. Con lo cual, en esta expresión nos está quedando el Y crítico y aquí la velocidad y el Y del borde. Pero el Y del borde es 0,72 de Y crítico, con lo cual se puede determinar la velocidad en el borde. Está como raíz cuadrada de 1,56 GY crítico. Y tenemos que, aquí estábamos en esto mismo. Y como ya tenemos la velocidad en el borde, y esto lo dividimos entre la raíz de G y en el borde, nos queda un número de fruit de 1,47. Lo cual era lógico porque si el flujo es subcrítico pasa por fruit igual a 1 y luego se vuelve supercrítico con fruit mayor que 1. Y con lo cual ya terminamos con todas las preguntas de este problema 2. ¿Hay alguna consulta o observación? Sí, ingeniero, tengo una duda. En la primera parte, en la parte A nomás, ahí decía una ecuación que dice Y crítico igual a Y borde entre 0,72. Pero yo entendí que el problema te daba el Y, o sea, el Y crítico el Y crítico es 0,5, eso yo entendí del problema. Allá vamos a leer de nuevo el problema. Dice cuya profundidad en el caso estudiado es 0,5. Entonces, cuya profundidad, dice la profundidad crítica ocurre alrededor de 5 veces la profundidad crítica corriente aguas arriba del borde. Allá creo que lo que pasa es que esto, se refiere a que la distancia de
está con respecto a esta profundidad. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Entonces de ahí se entiende que este cuya se refiere a la profundidad a la que se está refiriendo, que es la última, es decir, la del borde. De todas maneras, cuando hay una duda así es mejor preguntar, en el caso de que sea una evaluación, a cuál se está refiriendo en realidad, porque está un poco raro y probablemente es un poco rara y probablemente sea por la traducción. Pero pareciera que este cuya se refiere al del borde y no al tirante crítico. ¿Otra observación o pregunta? Ingeniera, la velocidad lo halló usando la ecuación de energía, pero ¿no también se podría utilizar el caudal entre el tirante? Ah, claro, también hubiera sido más fácil, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, caudal entre tirante, porque el caudal volumétrico se mantiene constante. Si el ancho del vertedero es el mismo, el caudal volumétrico es constante. Sí, se podría haber usado eso también. Pero espérese, la velocidad es caudal entre área. Sí, está bien. ¿Alguna otra observación? Ingeniera, en la parte B hay una ecuación que no entendí bien. ¿Sí podría poner un favor? A ver, ay, me equivoqué. ¿Esta? Sí. Esa ecuación que está abajo, o sea, se deriva, ¿no? De la ecuación que está arriba, ¿no? Claro, el área de un rectángulo es B por Y. El ancho superficial es B. Entonces ahí ya nos queda Y. Y luego tenemos que el radio hidráulico es área B por Y entre B más 2Y. Genera ¿Ah? una consulta. ¿Le escucho? Ahí veo que el ladrillo, el N es 0,015 y el concreto generalmente es 0,014. Los canales, ¿por qué se recubren o se revisten de concreto, siendo el ladrillo más barato y casi igual que el otro, el cemento, ¿no? Probablemente es porque en realidad no es que sea más, no solamente se va a considerar el precio, sino también la durabilidad y la accesibilidad. Y también el rendimiento que podemos tener con la colocación. Es decir, hacer el revestimiento con concreto es mucho más rápido que hacerlo con ladrillo e incluso con empedrado. Y además, si es que el trabajo no está bien hecho, la rugosidad de ambos, tanto del concreto como del ladrillo, puede ser mayor que la que figura en tablas. Por eso es que en las tablas incluso indican que el concreto con un acabado rugoso o incluso con un acabado, ya un concreto de muchos años de antigüedad podría tener un N incluso hasta de 0,16. Muchas gracias. De nada. Pasamos entonces al problema 3. ¿Ya quién lo puede leer? A ver, ingeniero, yo lo puedo leer. Ya le escucho, gracias.
Un canal de irrigación rectangular cubierto de hormigón es de 24.38 metros de ancho y transporta 33.98 metros cúbicos por segundo de agua a una profundidad normal de 1.22 metros. Sobre el canal se construye un puente soportado por 5 pilares de hormigón, cada uno de 0.91 metros de ancho, ¿no? A calcular la profundidad del agua a medida que pasa debajo del puente, suponga un flujo sin fricción en la vecindad de los pilares del puente. Fuente mecánica fluida. Gracias. Bueno, entonces aquí tenemos en planta que se está mostrando este canal de irrigación que tiene superficie de hormigón y en el cual se tiene 5 pilares, de los cuales solamente nos han dibujado uno. Estos pilares tienen 0.91 metros de ancho. Y después nos están dando el tirante normal en el canal. Pero producto de la presencia de este pilar, se está considerando en la figura que va a haber una contracción. Pero lo que sí sucede es que al colocar los pilares hay una reducción del ancho libre del agua. Por tanto, lo que hay es una contracción del ancho. Y esa contracción del ancho, aquí dicen que produce una reducción de tirante. Y nos dicen que calculemos suponiendo que el flujo es sin fricción. Entonces tenemos que el canal también es rectangular, es de hormigón. Nos han dado dato el tirante normal, nos han dado el caudal, tirante normal que está aquí en la figura, el caudal de 33.98 y 5 pilares de 0.91 metros de ancho. Y lo que nos piden determinar es el tirante bajo el puente. ¿Qué es lo que usamos? Este tema lo hemos visto en contracciones. En transiciones, una transición de contracción. En este caso no es una transición, pero podemos aplicar lo mismo que habíamos dicho. Y además que lo dice el enunciado del problema. El enunciado nos dice que la energía se mantiene constante. Entonces aquí se ha determinado la energía en el punto 1, que estaría con tirante normal, y la energía en el punto 2, que corresponde a la sección de paso entre los pilares de puente. Y que tendría en este caso tirante 2 más la velocidad. Y esto se está considerando por unidad de ancho. Pero igual hemos podido considerar con el ancho total. La pérdida de carga local se considera 0, después también la diferencia de cota también se considera 0, o sea que los dos Z del fondo son iguales, y la ecuación de continuidad nos dice que la velocidad por área es constante. Y tenemos que el término de velocidad se está considerando como el caudal entre el área. Con lo cual, teniendo aquí el dato correspondiente a la ecuación de energía, la tenemos como ecuación 1 y en el punto 1 tenemos conocidos todos los datos. El tirante, tenemos el caudal, y de ahí sacamos la energía. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué estamos trabajando con caudal unitario? También hemos podido trabajar con caudal total, pero lo que pasa es que así lo han escrito en el libro. Ya, y como ya tenemos la energía en 1, de ahí podríamos determinar en 2, pero en 2 no conocemos ni el tirante ni la velocidad. Por lo cual trabajamos con la ecuación de continuidad y la ecuación de energía. Y de estas dos ecuaciones ya se puede determinar el resultado. Para ello se determina el ancho libre, que sería el ancho total menos los 5 pilares. Y la ecuación 2 queda como esta ecuación, una ecuación cúbica, que tiene 3 raíces.
Es decir, el tirante 2 puede ser punto 41, 1,18 y menos punto 31. De hecho, negativo no puede ser, pero igual nos quedan dos resultados. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con el 1,18 o con el punto 41? ¿Con cuál de los dos valores nos quedamos? 0.41. ¿Por qué? Inicialmente era 1,22. Pero dice, no hay cambio de flujo, entonces. Primero no tendríamos que saber el tirante crítico para saber algo. Tendríamos que saber si el flujo es crítico o supercrítico. ¿No es cierto? A ver si eso está escrito acá. Ya. Aquí tenemos, bueno, aquí estaba la solución. Aquí se han graficado los valores. Se tiene que el tirante 1 corresponde al 1,22. Al cambiar el ancho nos saltamos a esta otra curva de energía específica que es la Q2. La primera correspondía al Q1 y la segunda al Q2. Entonces, aquí donde está dibujado el punto 1, ¿qué flujo es? Alguien dijo que necesitamos el tirante crítico, ¿no es cierto? Y ese tirante crítico lo necesitamos para saber si el flujo es subcrítico o supercrítico. Tal como está aquí dibujado, ¿qué flujo es? Subcrítico. 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 Y por tanto, el Y2 de 1,18 estaría acá arriba. Y el Y2 de 0,41 está acá abajo, es supercrítico. Por tanto, la solución del problema, ¿cuál de los dos es? El Y1 es subcrítico, 1,22. Este 1,22 está acá arriba, es subcrítico. Y las soluciones nos dan un punto que es subcrítico y otro punto que es supercrítico. ¿Cuál de los dos es la respuesta del problema? El supercrítico. No, ¿por qué va a ser el supercrítico? Tiene que estar en la zona 2. ¿Cierto? En la curva Q2, a eso se refiere, ¿no? La curva Q2, que es esta. Esta es la curva Q2. Pensaba como que la línea de flujo está descendiendo, entonces tendría que ser zona 2, ¿no? ¿A qué se refiere con zona 2? Entre tirante normal y tirante crítico. Pero acá abajo o acá arriba, porque tirante normal, tirante crítico, tirante normal, tirante crítico, ¿a qué se refiere? Creo que se refiere a M1, M2, a A esas las curvas. curvas. Sí, tal vez estoy confundiéndome, pero consultando. Yo no sé a qué se refieren ni con zona 1, ni con zona 2, ni con M1, ni con M2. Al flujo gradualmente variado. Ah, ya, no, aquí no estamos hablando, bueno, hay un flujo, pero la distancia es muy corta. En realidad, en estos casos, más diríamos que es que varía rápidamente, más que gradualmente. Incluso cuando hemos presentado el punto, lo hemos presentado no tengo ustedes aquí, tenemos flujo permanente rápidamente variado. El flujo en transiciones lo hemos presentado como un flujo permanente rápidamente variado. O sea, no entra en gradualmente variado. Este es rápidamente variado. Por tanto, eso de las curvas M1, M2, etcétera, no van. Aquí el señor Guadalupe decía que debemos hallar el tirante crítico, pero yo les decía que la figura que tenemos allí es equivalente
Aquí hubiéramos hallado el tirante crítico. Dicho sea de paso, aquí está puesto. Tirante crítico 1 es el que corresponde a esta sección. Y podemos ver que es menor a 1.22. Es decir, aquí al inicio, Doctora, tirante crítico es estamos viendo las menor. transiciones. ¿Perdón? Estamos viendo el flujo en transiciones, Ah. no estamos viendo su mano. Gracias. Ya, entonces tenemos aquí. ¿Dónde está? Okay. Tenemos aquí dos curvas de energía específica. Una curva de energía específica que está aquí marcada como Q1, corresponde a la sección de aguas arriba con tirante normal. Ahí podemos ver que el tirante es 1.22 y el tirante crítico es menor. Ciertamente que lo han calculado, pero no lo han escrito, pero sí está dibujado. Está dibujado aquí el tirante crítico 1, es este, es menor a 1.22. Y también está calculado el tirante crítico 2, que es mayor que el anterior, pero también menor a 1.22. O sea, ya tenemos el tirante crítico. Y ya sabemos que el flujo aguas arriba es subcrítico. Ahora, lo que nos estábamos preguntando es de estas dos respuestas que son válidas, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con el punto 41 o con el 1.18? El 1.18, ¿Por qué? porque ese valor es mayor a los dos girantes críticos y el flujo de aguas arriba es subcrítico. Ya, la respuesta nomás es porque el flujo es subcrítico. Entonces tenemos que si está en flujo subcrítico y no se producen pérdidas de energía, el flujo sigue siendo subcrítico. Y por tanto pasa a 1.18. Para que pudiera pasar a punto 41, tendría que pasar primeramente por el tirante crítico y luego hacerse subcrítico y no es posible. Si es que vamos a mantener la condición de que la energía se mantiene constante, entonces pasa de subcrítico a subcrítico. Por tanto, pasa de 1.22 a 1.18 y la respuesta es 1.18. Aquí estaba escrito el tirante crítico. Dice, para Y sub 2 igual a 0.41, el tirante crítico es 0.58 y este corresponde a flujo supercrítico. Y tenemos que con Y sub 2 igual a 1.18, el tirante crítico es 0.67. Y entonces este Y sub 2 es subcrítico. Por tanto, la respuesta es Y sub 2 igual a 1.18 metros. ¿Por qué? Porque es subcrítico al inicio, tiene que ser subcrítico al final. ¿Ya está claro eso? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Más bien vamos a hacer un intermedio de 10 minutos. Regresamos a las 3:07.
Continuamos, señores. Ahora tenemos la pregunta 4. ¿Quién lee la pregunta 4? Ingeniera, yo lo leo. Muy bien, gracias. La figura abajo de una compuerta en un canal horizontal ancho. Calcule Y2, Y3. Un ratito. Vuelve a leer, por favor. La figura muestra un salto hidráulico corriente abajo de una compuerta en un canal horizontal ancho. Calcule Y2, Y3 y el porcentaje de pérdida de energía mecánica. Haga un esquema a escala del flujo e incluya la línea de nivel energético. Muchas gracias. Les pregunto, ¿es lo mismo decir un canal ancho que decir un canal rectangular ancho? Pregunto, ¿es lo mismo decir un canal ancho que decir un canal rectangular ancho? No. ¿En qué se diferencia? Supongo porque cuando dice un canal rectangular ancho ya te están diciendo el perfil, ¿no? Del canal. La sección transversal. La sección transversal. Ya, en realidad viene más la pregunta por el que entendemos por un canal ancho. ¿Qué es un canal ancho? El ancho es mucho mayor al tirante. Mucho mayor, por lo menos 10 veces mayor al tirante. Muchas gracias. Entonces, cuando un canal es ancho, ya sea rectangular, trapezoidal o de cualquier ancho, lo que podemos nosotros suponer es que el radio hidráulico es igual al tirante. Independientemente de la sección, porque si fuera simplemente un canal rectangular, sabemos que el radio hidráulico no es igual al tirante. Pero así sea rectangular, trapezoidal o cualquier otro que sea un canal ancho, en ese canal ancho el tirante lo consideramos igual al radio hidráulico o viceversa, el radio hidráulico igual al tirante. Entonces, en realidad no nos interesa en ese canal ancho si es que es rectangular, trapezoidal o de la forma que sea. Porque como es un canal ancho, nosotros podemos trabajar por metro de ancho. Pero no significa que nosotros estamos asumiendo que es un canal rectangular, sino que simple y llanamente como es ancho, trabajamos por metro de ancho y su radio hidráulico es igual al tirante. Bueno, entonces en esta pregunta 4, lo que nos dicen es que tenemos un canal horizontal ancho y nos están dando de dato el Y1, que es 3 metros, la velocidad 1, que es 0.6 metros por segundo, y nos preguntan cuánto vale el tirante a la salida de la compuerta Y2 y el tirante aguas abajo Y3. Y además, ¿cuál sería la pérdida de energía? Y que dibujemos a escala en la línea de energía. Ya, entonces, lo primero que queremos hacer es preguntarnos a qué porcentaje de pérdida de energía mecánica se pueden estar refiriendo. ¿Cuándo se produciría una pérdida de energía importante en este tipo de flujo? Salto. Si es que se produce un salto hidráulico. Entonces lo primero que tendríamos que ver es si es que se produce o no se produce. Y para ello calculemos primero Y2 para saber si es que es supercrítico o no. Y según eso veamos si es que se va a producir un salto hidráulico. Lo primero que nos preguntamos es qué formulaciones podríamos usar para resolver este problema.
Conservación de la energía antes y después de la compuerta. Ajá, muy bien. Tendríamos aquí un punto aguas arriba y el punto aguas abajo y la energía es constante. Con lo cual tenemos la ecuación de energía que nos dice Y1 más B1 cuadrado sobre 2G menos Y2 más B2 cuadrado sobre 2G igual a los Z se consideran iguales. Aquí en este caso en la compuerta la pérdida de energía local se está considerando 0 y tenemos además la ecuación de continuidad y se está considerando que como está por unidad de ancho, la velocidad por 1 y por Y1 sería el caudal, que al mismo tiempo es igual a la velocidad por 1 y por Y2 y la velocidad 3 por 1 y por Y3. Con lo cual tenemos que, reemplazando la ecuación de continuidad en la ecuación de energía, nos queda esta ecuación y como el B1 y el Y1 son conocidos, de aquí se despeja el Y sub 2, que sale 0.24. Y ahora, ¿cómo calcularíamos el Y sub 3? Conservación de cantidad de movimiento. Ajá. Aquí vemos que el tirante ha cambiado de 3 metros a 0.244. Y ese corresponde a un flujo supercrítico. Por tanto, tendría que formarse aquí un salto hidráulico. Y con lo cual tenemos la ecuación de conservación de cantidad de movimiento para un canal rectangular. Y nos queda el Y sub 2 en función del Y sub 1. Y el número de Freud, que es B entre raíz de GY. Con lo cual obtenemos que el valor de... Aquí tenemos, ya hemos encontrado el valor de B sub 2 que corresponde al tirante inicial del salto. O sea, el Y sub 2 y el B sub 2 corresponden al tirante inicial del salto. Por tanto, este Freud del Y2, que sería el inicio del salto, es 477, el flujo supercrítico. Y este es el que entra aquí en esta ecuación como Freud 1. Y el Y1 es el Y sub 2. Con lo cual de ahí despejamos el Y sub 3, que es 1,528. ¿Qué es lo que nos falta determinar? ¿Cuál es la otra pregunta? Es el esquema del flujo y de la línea del nivel energético. Sí, pero antes de eso decía algo más. Sí, el porcentaje de la pérdida de energía. Ajá. ¿Cómo determinamos la pérdida de energía? Tenemos que la pérdida de energía dada por la ecuación de energía, tenemos que energía en el punto final, que en este caso es 3, menos la energía en el punto inicial, que en este caso es 2, eso nos da el delta de energía. Considerando para un canal rectangular, Y2 menos Y1 elevado al cubo entre 4Y1 y Y2. Y el porcentaje sería el delta D entre la energía 1 por 100. Y esto resulta 47%. Y luego necesitamos hacer la gráfica. Para hacer la gráfica de la línea de energía, a escala de flujo, lo que necesitamos es determinar la velocidad. Porque recuerden que la línea de energía es B cuadrado sobre 2G. Entonces, ¿a qué se refiere con escala de flujo? Que si esto es 3 metros, ¿cuánto sería la carga de velocidad? Para eso, utilizando la ecuación de energía, teniendo conocidos aquí los valores, se ha determinado el tirante crítico, que es de 2,01 metros. Y lo que necesitamos es la carga de velocidad. Y para la carga de velocidad
tenemos ya la velocidad en 1 y su carga de velocidad V1 cuadrado sobre 2G. Lo tenemos. Aquí tenemos la abertura de la compuerta. Tenemos el Y2, que es 0.244. Y tenemos el salto hidráulico con su tirante 3 y su carga de velocidad V3. Y también teníamos la pérdida de energía. Inicialmente hemos considerado que la energía se mantiene constante hasta este valor de 0.244. Y estos 10 metros nos habían dado como dato en el problema, que el Y2 se tenía a 10 metros de la compuerta. Y con lo cual faltaba nomás determinar la longitud del salto hidráulico, para lo cual se entra con el FRUT 1, que ya lo tenemos calculado. Y para ese FRUT 1 determinamos 6 veces el tirante Y3, que resulta 9.17 metros. Y teniendo en cuenta la escala, aquí estarían los valores correspondientes. ¿Alguna pregunta? Aquí parecería como si la abertura de la compuerta fuera igual al tirante crítico, pero eso no es cierto. Porque tenemos que la abertura de la compuerta, si es que el coeficiente de contracción fuera 1, sería igual al Y2. Y ese Y2 es igual, ¿dónde está el Y2? 0.244. Y si es que el coeficiente de contracción fuera menor que 1, entonces podría ser mayor. Pero digamos que el coeficiente de contracción fuera 0.6. Entonces tendría que ser ese valor entre 0.6. Y no resulta 2,01. Así que podemos pensar que la razón por la que han decidido poner aquí el tirante crítico es solo como una referencia, no diciendo que la compuerta tiene una abertura igual al tirante, a este valor de acá, ¿o sí? ¿Qué dicen ustedes? O sea, en general la pregunta, o sea, cuando hayamos el tirante 2, o sea, no es necesario, ¿cómo se puede, esa altura de la compuerta, a qué altura respecto al fondo estaría? Esa altura de la compuerta depende del coeficiente de contracción. O sea, que como digo, el coeficiente de contracción podría ser como máximo 1 y podría tener valores menores. Ahora, aquí en este problema, vamos a leer de nuevo el enunciado. En este problema, en ningún lado dice que la abertura de la compuerta corresponde a un tirante crítico. Y les estaba diciendo que si este tirante crítico tiene ese valor que han calculado aquí, y crítico igual a 2,01, y el tirante Y2 corresponde a 0.24. Esto correspondería a un coeficiente de contracción demasiado pequeño. Así que no estoy de acuerdo con esta parte de la respuesta, en la que asumen que la abertura de la compuerta es igual al tirante crítico. Y con lo cual entonces no nos haríamos problemas. Simple y llanamente decimos que la abertura de la compuerta podría coincidir con el Y2. Sin embargo, si el enunciado estuviera más completo, allí sí podríamos decir que en este problema, por alguna razón, la abertura de la compuerta corresponde al tirante crítico y de allí es que se ha desarrollado todo este flujo
hasta llegar a 10 metros con un tirante y sub 2 igual a 0.244. Pero esto necesitaría mayor explicación. ¿Algún comentario? Y entonces pasamos al siguiente problema, que es la pregunta 5. ¿Quién lee la pregunta 5? Yo lo leo, ingeniera. Muy bien, gracias. Un canal rectangular de 2.5 metros de ancho de base y coeficiente de rugosidad de Manning n igual a 0,015 es alimentado por una compuerta plana del mismo ancho del canal, siendo la abertura de dicha compuerta igual a 0,30 metros, conforme se muestra en la figura adjunta. El primer trecho del canal tiene 500 metros y en el final del canal existe un vertedero rectangular de pared fina, que genera inmediatamente aguas arriba del mismo, un tirante de 0,95 metros, ver figura adjunta. Si el caudal que circula en el canal es de 2,21 metros cúbicos por segundo, determinar a. Los perfiles de agua. El cálculo de los perfiles se hará aplicando el método directo tramo a tramo. B. En caso de ocurrir resalto o resaltos hidráulicos en el canal, determinar la ubicación de los mismos desde el punto B. Discutir los resultados obtenidos en A y B. Considerar que el perfil que se genera inmediatamente después de la compuerta se inicia en un tirante igual y a contracción igual C sub C. Siendo C sub C el coeficiente de contracción de la compuerta e igual a 0,61 y A la abertura de la compuerta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos en este problema que hay un flujo a la salida de la compuerta y aquí sí nos están aclarando que hay un coeficiente de contracción de 0,61, de tal manera que a la salida de la compuerta tendríamos un tirante que sería 0,61 por la abertura de la compuerta, que es 0,30 metros. Entonces ya tenemos aquí conocido el tirante a la salida. Después hay dos tramos de canal de estas pendientes que aquí se indican. Y después nos dicen que las longitudes de estos tramos AB y BC son de 500 metros. Nos están dando el dato del caudal que circula en el canal y nos piden determinar los perfiles del agua. ¿Qué necesitamos para graficar los perfiles de agua? Cada vez que queremos graficar un perfil de agua de flujo gradualmente variado, ¿qué dato necesitamos? El tirante crítico. Tirante crítico, ¿qué más? Y el normal. Tirante normal, ajá. Así que eso sería lo primero que tendríamos que determinar. Tenemos aquí la pregunta 5. Tenemos aquí los dos tramos de canal. Nos dicen que el canal es rectangular. Nuevamente faltó anotar aquí rectangular. De ancho 2,5 metros. O sea, no es un canal ancho, es un canal rectangular cuyo ancho es 2,5 metros. El N.015, la abertura de la compuerta .30, los S están aquí anotados, el caudal está anotado, coeficiente de contracción de 0.61. Y aquí abajo hay un vertedero que origina una sobreelevación de 0.95 metros. Entonces pueden determinar el tipo y calcular las curvas de flujo gradualmente variado y ubicar si es que se presentan o no saltos hidráulicos.
Tenemos entonces ahí, para calcular el tirante crítico. Sabemos que el tirante crítico en un canal rectangular es raíz cúbica de Q cuadrado entre G. Como tenemos el caudal conocido y tenemos el ancho, entonces el tirante crítico ya está a 0.43. Y luego necesitamos calcular el tirante normal en cada tramo. Y para ello tenemos que, depende de la pendiente. Aplicando la ecuación de Manning y teniendo conocido el caudal, y teniendo conocida la pendiente en cada tramo, aquí por ejemplo está 0.0024 y aquí está 0.006, tenemos el tirante normal 1 y el tirante normal 2. Quiere decir que en el tramo 1, ¿cómo es el flujo? Tirante normal 1 mayor que el tirante crítico, entonces el flujo es subcrítico. Aquí dice primer tramo, pendiente suave, sería una curva M. Y en el segundo tramo, Supercrítico. ahí tenemos supercrítico, segundo tramo, pendiente fuerte, una curva S. Y encontramos también que el flujo viene con flujo supercrítico aquí en el segundo tramo, con tirante normal 0.39. Y de ahí se ve obligado a subir hasta el 0.95. Entonces, ¿se produce o no se produce un salto hidráulico? Aquí estamos diciendo, en el segundo tramo el tirante normal es 0.39, es supercrítico. Pero producto de este vertedero el tirante se eleva, entonces aquí tiene que elevarse. ¿Se produce o no se produce un salto hidráulico? Sí se produce. Muy bien, sí se produce porque tiene que pasar a subcrítico, dado que 0.95 es mayor que 0.43. Y entonces ya tenemos identificadas las curvas. Tenemos ahí el tirante crítico, tirante normal 1 que es 0.53 y tirante normal 2 que es tirante crítico 0.43, el otro es 0.39 y el otro es 0.53. Ahora necesitamos el Y en la contracción. Como el coeficiente de contracción es 0.61 y la abertura de la compuerta es 0.30, entonces tenemos que el Y en la contracción es 0.18. Entonces aquí el agua está saliendo de la compuerta con 0.18. ¿Se produce o no se produce un salto hidráulico aquí? Sí. Sí. Entonces tenemos que hay un salto hidráulico aquí a la salida de la compuerta, que tiene que pasar de 0.18 al tirante normal, y otro salto hidráulico en el que el tirante normal pasa a flujo subcrítico. Salto aguas arriba, digo aguas abajo de la compuerta y aguas arriba del vertedero. Y entonces para poder determinar los saltos, lo primero que usamos es para el salto que está aquí al pie de la compuerta, decimos que el tirante inicial es 0.18 y entonces aplicamos esta ecuación. Cuando tenemos conocido caudal, podemos determinar la velocidad, el número de Froude, y de ahí sacamos el Y sub 2, que es 0.855, para el este de acá. Y en el caso de acá, para el que está aguas arriba de la compuerta, el tirante normal 1, mejor dicho, el tirante normal de aquí, que es 0.39, ese sería el Y1, 0.39. Y usando esta ecuación sacamos un Y sub 2 de 0.47. Entonces ahora la pregunta es, sabemos que el salto hidráulico se forma así, pero ¿son saltos estables, ahogados o barridos? En la primera creo que es barrido, ¿no? Pero ¿cómo sabe que es barrido? ¿Cómo podemos saber si es que es barrido o no? Por la energía que... Ajá, y Por el- tendríamos que la energía del conjugado, que sería Y sub 2 más B2 cuadrado sobre 2G, lo
Comparamos con qué energía. Del tirante anterior, ¿no? Con la del tirante normal, que es 0.53. O sea, el tirante normal en el tramo 1 es 0.53. Aquí está tirante normal en el plano 1, 0.53. Bueno, y aquí también estaba escrito. Tirante normal 1.53. Entonces tenemos que 0.855 más B2 cuadrado sobre 2G lo tenemos que comparar con el 0.53 más la velocidad al cuadrado entre 2G. Si fueran iguales, el salto sería estable. Si fuera menor, sería ahogado, y si fuera mayor, sería barrido. Entonces, ¿cómo es en este caso? Como la sección es la misma, lo único que el ancho es el mismo, digo, la carga de velocidad es B cuadrado sobre 2G. Entonces, tenemos que la velocidad también va a variar igual como varía el tirante. De tal manera que como este Y sub 2 es mayor que el Y sub 1, entonces podemos concluir que sus energías también, la energía de este punto a la salida de la compuerta va a ser mayor que la energía en el flujo uniforme. Entonces, ¿el salto de qué tipo es? Barrido. Barrido. Y aquí en este de acá tenemos que el tirante inicial es 0.39 y el tirante conjugado es 0.47. Y ese 0.47 es el que tenemos que comparar con el 0.95 para saber si el salto va a ser estable, ahogado o barrido. En este caso no se ahogaría porque sí tiene espacio para retroceder. Pero igual lo vamos a dejar como ahogado entre comillas. ¿Cómo sería? Comparando el Y sub 2 que es 0.47 con el de aguas abajo que es 0.95. Ahogado. Ahogado. Muy bien. Bueno, entonces tenemos aquí que como en el tirante inicial es 0.18, el conjugado es 0.85, es un salto barrido. Y entonces quiere decir que no se forma ese salto, sino que se tiene que formar uno cuyo conjugado es el tirante normal. O sea, 0.53 es el Y sub 2. Y lo que tenemos que hacer es determinar el Y sub 1. Y la fórmula que relaciona el Y sub 1 con el Y sub 2 es similar a la de Y sub 2 y Y sub 1, solo que aquí cambia el número de frutos. Entonces, como tenemos conocido el Y sub 2 que es 0.53 y el frut 2 también que corresponde a este 0.53, de ahí se determina que el tirante 1 es 0.34. Lo cual quiere decir que aquí a la salida de la compuerta tienen que pasar de 0.18 a 0.34 en una curva de flujo gradualmente variado. Y ahí recién se forma el salto. Y ahora en el otro lado. En el otro lado tenemos que el tirante inicial es 0.39, que es el tirante normal 1, y el tirante conjugado es 0.47, que como es menor que 0.95 no se barre. Entre paréntesis se ahogaría, pero como tiene espacio para correrse hacia arriba, no se ahoga, sino que se corre hacia arriba. Y con lo cual tenemos que las curvas que se forman son estas. Sale con 0.30, luego disminuye hasta 0.18 por el coeficiente de contracción. Luego se forma una curva de flujo gradualmente variado, que es esta curva de acá, que corresponde a una M3. ¿Por qué? Porque tenemos que el tirante crítico es este. Bueno, por allí está este tirante crítico. Este es el tirante normal y esta entonces es la zona 3 y este es M3 porque es pendiente suave. Se forma el salto hidráulico, tomamos flujo uniforme y luego aquí en el cambio de pendiente tienen que pasar por el tirante crítico. Entonces ahí se forma una decaída M2 y en el otro lado una caída S2.
toma tirante uniforme. Se forma el salto hidráulico, toma el conjugado y de ahí tenemos una curva de remanso S1. ¿Está claro? ¿O hay alguna pregunta u observación? Disculpe, ¿podría repetir un poco cómo comparó las energías para saber si era barrido o... Ya, en realidad he debido escribir más. Pero aquí está. O sea, tendríamos que calcular Y1 más B1 cuadrado sobre 2G. Y en el otro caso es Y2 más B2 cuadrado sobre 2G. Ahora, sabemos que el B cuadrado entre 2G por lo general es pequeñito. Pero igual lo podríamos calcular y sumar. Y entonces ahí sabríamos que si lo que tenemos que comparar, digo, es el Y sub 2 con el Y normal 1. El Y sub 2 con el Y normal 1. Aquí está lo que habíamos visto. Tenemos que el salto inicial, digo, en el salto tenemos un tirante inicial supercrítico y un tirante final subcrítico. Para saber si el salto es estable o bien formado, si es que es ahogado o si es que es barrido, lo que hacemos es comparar el tirante conjugado, es decir, el subcrítico, el que está al final del salto, lo comparamos con el de aguas abajo. Y entonces dice, si la energía del conjugado mayor, o sea, L sub 2, es aproximadamente igual a la energía del tirante normal, entonces el salto es bien formado. Pero si la energía sub 2 es menor que la del tirante normal, que se podría producir en este caso si es que no hubiera esta barra, porque noten ustedes que este Y sub 2 es mayor que el tirante normal. Entonces el salto es barrido. Y si es que fuera menor, el salto es ahogado. En este caso, que tenemos que el conjugado es menor que el del tirante normal, el salto se ahoga porque la compuerta no le deja subir, no le deja pasar y entonces se ahoga. Ya el salto no se ve, pero igual se produce una pérdida de energía. Pero en el ejemplo que estamos viendo, allí sí tenemos que el salto puede correr hacia arriba. El salto puede correr hacia arriba y por eso es que no se ahoga. Y entonces la comparación sería el conjugado, que es Y sub 2, 0.855. Lo comparamos con el de aguas abajo, que es 0.53. Entonces tendríamos que decir 0.55 más B2 cuadrado sobre 2G es menor o igual a 0.53 más el B cuadrado sobre 2G de este. Podríamos calcular las velocidades, pero como sabemos que son despreciables también, nos quedamos que si Y2 es mayor que el Y normal 1, entonces el salto es barrido, porque eso significaría que su energía es mayor que la del de acá. Por tanto, el salto que se produce aquí es barrido. En cambio, el que se produce aquí tiene un conjugado, el de acá abajo. Tenemos que el tirante inicial es el tirante normal, que es 0.39. Y su conjugado es 0.47. Y ese 0.47 tendríamos que calcular 0.47 más el B cuadrado sobre 2G con respecto al 0.95 más su B cuadrado entre 2G. Entonces, como Y sub 2 es menor que 0.95, quiere decir que la energía de este conjugado es menor que la del de aguas abajo. Si hubiera algún obstáculo, el salto se ahogaría, pero aquí no se ahoga, sino que se corre hacia arriba. Se corre hacia arriba. ¿Hasta dónde? Hasta el punto en el que se cumpla
que tenemos que aquí está el tirante 1039 y de ahí pasa al tirante conjugado y se forma una curva de flujo gradualmente variado hasta encontrar el punto 95 al pie de la compuerta. Esa es la longitud que se corre, la que se requiere para que haya un flujo gradualmente variado desde el conjugado hasta el punto 95. En cambio, en el que se barre, tenemos que sale con este tirante contraído y ahí no se puede formar el salto, por tanto tiene que haber una curva de flujo gradualmente variado hasta encontrar al conjugado del tirante normal 1. Y ahí recién se forma el salto. ¿Ya está claro? Sí, mucho mejor, gracias. Entonces pasamos a la pregunta 6. Aquí había algo que decía que teníamos que calcular con el método del paso directo, pero no lo hemos calculado. Pero de todas maneras estaba indicado. ¿Cómo calcularíamos esta M3 con el método del paso directo? Como es flujo subcrítico, la calcularíamos hacia aguas arriba. Lo cual quiere decir que tendríamos que partir de aquí del conjugado del tirante normal 1 y comenzar a calcular hacia aguas arriba para poder tener esta curva M3. En cambio, esta curva S1 la tenemos que calcular hacia aguas abajo, lo cual quiere decir que empezamos aquí del conjugado de 0,39 y comenzamos a calcular hasta llegar al 0,95. Ahora, por lo general, cuando he puesto esto en exámenes o prácticas, les digo, calculen 4 intervalos. Es decir, no me calculen toda la curva, sino solamente 4 intervalos. ¿Qué entendemos como 4 intervalos? Aquí les decía entonces que cuando es flujo subcrítico empezamos aguas abajo y calculamos hacia aguas arriba. Y cuando decimos 3 intervalos nos referimos a estos 2 primeros hacen un intervalo. Estos 2 un segundo, estos un tercero y estos 4 intervalos. O sea, serían 5 puntos. 5 puntos de cálculo. Cada uno de estos es un intervalo o un tramo. Entonces, si nos dicen 5 intervalos o 5 tramos, tendremos que tener, 4 intervalos o 4 tramos, tendríamos que tener 5 puntos, porque cada una de estas líneas es un intervalo. Ahora, digamos que allí podríamos nosotros tener 2 opciones. Una opción sería que grafiquemos con intervalos pequeños y la otra es que si sabemos que va a variar desde aquí hasta acá y nos han dicho que lo calculemos en 4 intervalos, lo dividiríamos en 4 y calcularíamos. Aunque sabemos que ahí no vamos a tener mucha aproximación porque puede ser que el espaciamiento sea muy grande. Pero también es una opción válida. O sea que como nosotros conocemos el punto inicial y conocemos el punto final, y nos dicen que lo calculemos en 4 intervalos, lo dividimos en 4 y calculamos así. Solo que la longitud del intervalo puede ser muy grande y los resultados pueden ser pésimos. ¿Alguna pregunta? Ya, pasamos entonces a la 6. ¿Quién lee la pregunta 6? Yo, ingeniero. Ya, gracias. En un río de sección rectangular de 30.48 metros de ancho, se requiere construir un puente, como se muestra en la figura. Calcular la máxima reducción de sección transversal que puede imponer el puente sin causar remanso, cuando se tiene un caudal de máxima venida de 141.6 metros cúbicos por segundo y el tirante normal para esta descarga es 3,05 metros
despreciar las pérdidas de energía. Gracias. Bueno, en todo esto estamos con pura sección rectangular. ¿Y cuál es la razón? Que resulta que es más fácil calcular con sección rectangular que con sección trapezoidal. Pero bueno, de todas maneras deberíamos estar prevenidos de que las secciones pueden ser de otra forma. Y mucho más en las secciones de un río natural en que incluso no son ni siquiera rectangulares ni trapezoidales, sino que tienen forma irregular. Pero en fin, aquí nuevamente tenemos una sección rectangular que tiene un ancho dado y tenemos que nos piden determinar la máxima reducción de la sección transversal que puede imponer el puente sin causar remanso. ¿Cómo determinamos eso? ¿Cómo ¿El podemos? tirante crítico? ¿En dónde? ¿Tirante crítico en dónde? En el cambio de sección. En la sección 2. Gracias. Aquí tenemos una sección 1 que es el río. Y la sección 2 es la sección contraída. Entonces, lo máximo que se puede reducir es de forma de que el tirante crítico se forme aquí en la sección reducida. Si hubiera una reducción tal que el tirante crítico es menor a eso, entonces ahí se produciría remanso. Ya no habría la condición que habíamos dicho que la energía se mantiene constante, etc. Entonces vamos a ver esa solución. Tenemos entonces que el canal es rectangular, ancho 30,48, el caudal es dato 141,6, tirante normal aguas arriba 3,05 y nos piden despreciar las pérdidas de energía. Nos piden determinar bueno, aquí nos han dado el dato del caudal, así que no es una incógnita. Nos piden determinar la velocidad media y los coeficientes de Coriolis y de Boussinesq. Entonces tenemos aquí que el caudal unitario lo podemos determinar a partir del cociente del caudal entre ancho. Probablemente será la pregunta, no caudal total. Y tenemos la velocidad, que eran las dos primeras preguntas. Y vaya, creo que me he equivocado de preguntas aquí. La pregunta es la máxima reducción de la sección transversal. Entonces, planteamos la ecuación de energía, que nos dice que la energía aguas arriba va a ser igual a la energía en la sección contraída. Entonces, la energía aguas arriba sería el tirante 3,05 más la carga de velocidad, que es 1,52 al cuadrado entre 2G. Por tanto, la energía aguas arriba es 3,17 metros. Y luego tenemos que en la sección contraída se encuentra el tirante crítico, pero en una sección rectangular el tirante crítico es 2/3 de la energía específica, con lo cual se puede determinar que el caudal unitario que correspondería a esa condición contraída equivale a 9,63, y de lo cual entonces podemos determinar el ancho, porque el ancho sería el caudal total entre el caudal unitario. Y ese ancho sería 14,7. Por lo cual la reducción sería 30,48 menos 14,70 igual a 15,8. Esta es la máxima reducción. Dicho sea de paso que todas las veces que he puesto este problema, hay siempre alumnos que en lugar de darme esta respuesta me dan la de acá. Pero ojo que esa no es la respuesta porque lo que se pregunta es la máxima reducción. La máxima reducción de la sección transversal. Claro que también hay otras prácticas o exámenes donde he preguntado el ancho de la sección reducida, y entonces también hay algunos alumnos que en lugar de darme el ancho me dan la máxima reducción. Por eso les digo que es importante leer la pregunta. ¿Qué cosa es lo que me están preguntando? No necesariamente les estoy preguntando lo mismo de una pregunta pasada, así que leer bien.
cuáles son los datos y cuáles son las preguntas y responder lo que corresponda. ¿Alguna observación? Pasamos entonces a la pregunta 7. ¿Quién lo lee? Yo puedo leerlo. Gracias. Pregunta 7. Un niño lanza una piedra al centro de una piscina circular al nivel del mar. El fondo de esta tiene la forma que se ilustra en la figura. Calcule el tiempo para que la primera onda viaje hasta la orilla. Fundamentos mecánicos fluidos, Gracias. Tenemos en este caso, bueno, el escaneo salió medio curvado, pero recuerden ustedes que el agua es horizontal. Así que esta superficie es horizontal y este fondo también es plano. Solo que en esta piscina, que dicen que es una piscina circular, hay una radio de 0.8 que corresponde a una profundidad de 30 centímetros. Y de ahí la profundidad del agua disminuye hasta llegar a 10 centímetros a la orilla, a una distancia de 4 metros. Y nos dicen que un niño lanza una piedra aquí al centro. Y entonces nos piden preguntar cuál es el tiempo para que la onda viaje hasta la orilla. ¿Cómo podemos determinar eso? ¿Cuál es el tiempo de viaje de una onda? El valor de C, ¿no? Ajá, tenemos que C es la celeridad, o sea, la velocidad del movimiento de la onda en el fluido. En el caso de que sea sonido, sería la velocidad del sonido. Pero en este caso sería la onda producida por la piedra que lanza el niño. En función de la celeridad calcularíamos el tiempo, porque tenemos la distancia. Y si tenemos la celeridad, decía la velocidad del movimiento de la onda, de ahí podríamos determinar el tiempo. Ahora, ¿cómo determinamos la celeridad? ¿Cuál es la expresión de la celeridad? O la velocidad del sonido en el fluido. O la velocidad... La raíz cuadrada de la gravedad por el y sub 0. Raíz cuadrada de g por y. Muy bien. Esa es la celeridad, pero ojo que eso es para flujo superficial. Y este justamente es un flujo superficial, o sea, no hay problema. Entonces repetimos, dado una piedra lanzada al centro de la piscina circular al nivel del mar, ¿por qué no se especifican que sea al nivel del mar? ¿Qué variable tiene influencia en que esté al nivel del mar o esté en otra ubicación? La presión atmosférica. Y en su expresión, ¿dónde está la presión atmosférica? La gravedad. La aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad, esta es la que varía de acuerdo a la altitud. Y la incógnita es el tiempo para que la primera onda viaje hasta la orilla de la piscina. Entonces tenemos que la expresión es C, raíz de G por Y. Y esta velocidad entonces por el diferencial de tiempo nos daría la distancia. Con lo cual el diferencial de tiempo lo sacamos como el diferencial de distancia. Pero como es una piscina circular, entonces la distancia es radial. Y por eso se ha puesto diferencial de radio, que sería la distancia entre C. Y ahí nomás tiene que ver la geometría. Porque resulta que el diferencial de R se relaciona con el tirante, de acuerdo a la geometría de la piscina. Entonces, cuando tenemos que el T sub 0 sería el diferencial de R entre C, tenemos que considerar dos tramos. Un tramo desde 0 hasta 0.8, en el que el Y se mantiene constante, y otro tramo es de 0,8 hasta 4 metros, en el que el C varía de acuerdo a esta variación lineal.
Y entonces, teniendo en cuenta las ecuaciones correspondientes que corresponderían a la variación de tirante, se puede realizar la integral y determinar los t sub 0, que da 2,83 segundos. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces con esto hemos terminado la clase de hoy y ya nos estaremos viendo el día martes. Muchas gracias, señores. Buen fin de semana. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Ingeniera. Hasta luego. Hasta luego, gracias.